Volvemos al canal y después de bastante tiempo sin repasar lo sucedido en el mercado de la Premier League, volvemos y vamos a repasar lo sucedido en estos últimos 10 días más o menos que hubo de mercado sin que estemos fijándonos acá en el canal lo sucedido. Y obviamente, como siempre, vamos a empezar con el Arsenal, pero antes les voy a pedir si se pueden suscribir al canal y darle like al video si les gusta. Y vamos obviamente a empezar por orden alfabético con el Arsenal, donde hay bastantes cambios y cosas que veníamos viendo hace bastante, que algunas se dieron y otras que no. Primero, bueno, avisar que Fabio Vieira no va a estar esta temporada porque se va a préstamo al Porto, del club del que había llegado al Arsenal. Y la verdad que me parece una baja que quizá para muchos no es importante, pero yo creo que sí. A ver, si se lesiona Odegaard, Fabio Vieira era el reemplazo predeterminado que tenían, el jugador que entraba puesto por puesto por Odegaard. Y ahora creo que no va a estar. Quizá Mikel Merino puede jugar en esa posición tranquilamente, pero creo que les aportaba profundidad y que es una pérdida que si en serio tiene alguna lesión Odegaard, se va a notar. Por otro lado, bueno, el fichaje de Mikel Merino, que por fin lo podemos confirmar. En realidad no está del todo confirmado, pero bueno, se supone que en esta semana lo van a presentar a Mikel Merino como jugador del Arsenal y llega por 32 más 5 millones en variables de la Real Sociedad, jugador que viene a jugar en donde estuvo Rice la temporada pasada, en ese puesto intermedio entre el 5 y Odegaard, y creo que Rice va a ser el 5 titular, delegando o llevando a Jorginho a la suplencia. Y por último, Eddie Nketiah, que el Nottingham Forest lo quiere, pero hay otro equipo de la Premier League que ofertó por él, y eso lo vamos a ver más adelante en el video. Va a haber varios que tienen ese signo de pregunta al lado, porque son equipos que van a ir apareciendo a lo largo del video, y cuando llegue ese momento vamos a hablar más en profundidad. Por parte del Aston Villa, bueno, algunas bajas. La primera es la de Cameron Archer, que se va por 17,5 millones a otro equipo de la Premier League, por eso tiene el signo de pregunta, que lo vamos a ver más adelante. Y es un jugador que en los últimos años es bastante raro en el mercado, porque primero se fue hace 2 temporadas al Sheffield United por 21,5 millones, y del Sheffield United volvió a Aston Villa por 16,6 millones y ahora lo están vendiendo por 17,5 millones a otro equipo. Así que no entiendo muy bien cómo habrá sido toda la negociación que hubo atrás de estos fichajes, pero bueno, es un jugador que se está moviendo mucho o está moviendo mucha plata. Samuel Ealing Jr., jugador que llegó en ese intercambio entre comillas que hubo de Douglas Luiz, se vuelve a la Serie A después de llegar de la Juventus y va a ir al Bologna a préstamo, club que se va a encargar de su contrato en su totalidad, y va a tener una opción de compra además por parte del equipo de Italia. Vamos a ver cómo le termina yendo a este jugador, que para mí podría haber tenido un hueco en el plantel, pero bueno, teniendo en cuenta que vuelve Buendía y la cantidad de fichajes que hubo ahí, quizá los minutos eran pocos y él está en busca de algo más. Y por último, Alex Moreno, jugador que, bueno, como habían comprado a Ian Madsen de lateral izquierdo y además estaban Digne y Alex Moreno, estaba muy sobrepoblada esa posición y uno se tenía que ir, y Alex Moreno se termina yendo a préstamo con opción de compra a un equipo de la Premier League, que lo vamos a ver más adelante en el video. Por parte del Bournemouth, un fichaje ya confirmado y otro posible, porque Evanilson llega en una cifra récord para el club de 37 millones más 10 millones en variables y 10% de una futura venta desde el Porto. Bueno, como dije antes, es fichaje récord del club, pero teniendo en cuenta que se había ido Dominic Solanke al Tottenham por 70 millones aproximadamente, tenían plata para gastar, y sobre todo en un 9 como es Evanilson. Además, se está rumoreando mucho últimamente, que lo voy a revisar rápido a ver si ya no se dio, pero parece que Kepa puede irse a préstamo al Bournemouth. No, hasta ahora no está nada confirmado, pero podría ser que extienda el contrato en el Chelsea e inmediatamente se vaya a préstamo al Bournemouth por esta temporada. Están buscando un reemplazo de Neto en el arco. El siguiente equipo es el Brentford, del cual ya hay bastante más información, porque Jens Cajuste, jugador que hablábamos en el último video que podía llegar al equipo, que hasta viajó a Londres a hacerse la revisión médica para el equipo, terminó volviendo al Napoli porque se cayó su acuerdo, digamos.
iba a llegar desde el Napoli a préstamo y terminó a préstamo en otro equipo de la Premier, que lo vamos a ver más adelante. Ivan Toney, por su parte, no jugó ninguno de los 2 partidos que hubo en la Premier League, ninguna de las 2 fechas estuvo en el plantel del equipo, y se rumorea mucho una venta a algún equipo de Arabia. No hay nada confirmado, todavía no se sabe bien qué va a suceder con este jugador, pero lo más posible es que desde la Liga de Arabia llegue a una oferta final que haga que este jugador abandone el equipo londinense de Brentford. Por otro lado, Sepp van de Berg, jugador que estaba a préstamo en el Mainz, estuvo a préstamo hace 2 años en el Schalke y pertenecía al Liverpool, fue buscado por muchísimos equipos en este mercado, pero ninguno llegó a igualar la cifra que terminó poniendo el Brentford. 20 millones más 5 en variables por el central de Países Bajos de 22 años, que tiene bastante buena pinta, que al entrenador del Liverpool le gustaba mucho, pero que se termina marchando por una gran oferta y que creo que tiene posibilidad de evolucionar bastante en el Brentford en esa posición de central. Y por último, Gustavo Nunes. Como todos los equipos de la Premier quieren tener un extremo brasilero joven, el Brentford no es la excepción y terminó fichando a Gustavo Nunes del Gremio por 12 millones y el Gremio se queda con el 20% de una futura venta, así que un gran negocio del Gremio si es que este jugador termina explotando. Es un extremo izquierdo diestro de 18 años que ya jugó 20 de 22 partidos en este Brasileirado, así que viene con rodaje y que probablemente tenga muchos minutos del banco en el Brentford. Pasamos al Brighton, donde hay muchísimos, ni siquiera entran en la imagen la cantidad de fichajes y ventas que hubo. La más importante para mí es la de Bryan Gruda, jugador del Mainz, que llega por 30 millones y es un extremo de los más prometedores de toda la Bundesliga. Juega por la derecha y es zurdo y tiene 20 años. Jugó 30 partidos en la Bundes pasada, metiendo 4 goles y 3 asistencias. Vamos a ver si termina jugando de extremo, porque también puede jugar de enganche, así que vamos a ver qué termina pasando con Gruda, que bueno, llega a un Brighton donde todo lo que no es 5 ni delantero está sobrepobladísimo, todos los enganches, extremos, interiores y eso. Hay muchísimos jugadores y hay que pelear mucho por los minutos en este equipo. Justamente contra Georginio Rutter, otro de los fichajes que hubo, que llega para jugar de 9 o de enganche por 40 millones desde el Leeds. Pagaron la cláusula de rescisión de este jugador, que jugó 45 partidos y metió 6 goles y repartió 15 asistencias en el Championship el año pasado. El Colo Barco, jugador argentino, el lateral izquierdo, que lamentablemente no lo vamos a tener en la Premier League esta temporada porque se va al Sevilla a préstamo por todo el año o por toda la temporada hasta junio del año que viene, sin opción de compra. Vamos a ver si consigue tener ese rodaje que está buscando, sobre todo para mantenerse en la selección argentina, porque ahora con el huevo Acuña llegando a River, creo que hay una plaza ahí por atrás de Tagliafico del lateral izquierdo, y que el Colo Barco lo tiene que aprovechar y por eso se va en búsqueda de minutos a España. El que llega para reemplazar al Colo Barco, al menos por esta temporada, es Kadioglu. Ferdi Kadioglu, jugador del Fenerbahce, que llega por 30 millones, es un lateral izquierdo de 24 años, del que la verdad no sé mucho, así que tampoco me voy a extender mucho hablando de él. Y Matt O'Reilly, jugador de las inferiores del Fulham, que estaba en el Celtic esta temporada, llega por 25 más 5 millones y es un mediocampista muy alto, de 1,89 m, más de corte defensivo que ofensivo, y que tiene buena pinta, y vamos a ver si consigue tener minutos, porque el Brighton tiene muchísimos jugadores y no sabemos quién va a terminar jugando y quién no. Pasamos al Chelsea, donde como siempre, como todos los videos, los 8 videos que llevo de mercado, siempre hay noticia del Chelsea, y esta vez se confirma la venta de Conor Gallagher al Atlético por 42 millones, la cifra final, y del Atlético en el sentido opuesto llega Joao Félix al Chelsea por 53 millones de euros. Carísimo el fichaje de Joao Félix, pero el Atlético no iba a estar dispuesto a recibir menos por un jugador que pagó más de 100. No sé si es un buen fichaje, pero bueno, es un jugador que a mí me gusta bastante y que yo hubiese hecho el fichaje si no tendría en la plantilla más de 500 delanteros como debe tener el Chelsea. Romelu Lukaku finalmente se va al Napoli, como lo hablamos en muchísimos de los videos, por 30 millones más 15 millones en variables. Es bastante, porque por 38 millones ya lo podrían haber comprado, porque creo que la cláusula de rescisión era algo así.
pero terminan pagando 30 más 15 en variables, así que medio raro. Vamos a ver si termina llegando justamente en el sentido opuesto como el fichaje anterior, el delantero del Napoli, el nigeriano Osimhen. Y por último, Leslie Ugochukwu, que se va a préstamo a otro equipo de la Premier League, que vamos a ver más adelante en el video. El Crystal Palace pierde a una de sus leyendas porque se va Jordan Ayew a un equipo de la Premier League por 8 millones. Es el quinto jugador con más partidos en la Premier en la historia del Crystal Palace y el séptimo máximo goleador en esta competición para el Crystal Palace también. Así que es una leyenda la que abandona el club, que se va a otro equipo de la Premier League que vamos a ver más adelante. Joachim Andersen, igual que Jordan Ayew, se queda en la misma liga pero en otro club y se va por 30 millones. Jugador que fue muy importante en las últimas temporadas para el equipo, que deben reemplazarlo sí o sí porque tampoco tiene mucha profundidad en el central. Y la verdad, un jugador que digamos que es de los más infravalorados en su posición en la liga y que me parece un gran fichaje del otro club, pero es algo que vamos a hablar más adelante. Y por último, faltan dos cosas, porque primero Maxence Lacroix parece ser el candidato a llegar por Joachim Andersen, y por Jordan Ayew estaría llegando Eddie Nketiah, que es el rumor que se está hablando, lo más fuerte de la venta de Eddie Nketiah es el Crystal Palace. Ya lo dije al principio cuando hablábamos del Arsenal, que había una oferta puesta sobre la mesa ya, y es del Crystal Palace. No se sabe todavía el monto, pero ya tienen un acuerdo con el jugador, así que el contrato estaría. Falta que entre el Arsenal y el Crystal Palace se pongan de acuerdo en el monto y los plazos para que se termine dando este fichaje, así que probablemente antes de que termine el mercado lo veamos a Nketiah con la camiseta del Crystal Palace. Pasamos al Everton, donde hay solo un fichaje y tampoco muy importante, porque contratan a Asmir Begovic como arquero suplente, jugador que ya estuvo en el club, que se ha ido libre y que vuelve libre. Tampoco mucho que decir acá. En el Fulham sí, porque vemos a Joachim Andersen. Este era el club que había comprado a Joachim Andersen, y teniendo en cuenta que necesitan centrales, me parece una gran compra, un jugador que vuelve al club. Recordemos que había estado a préstamo en el Fulham. Digamos que es de esos préstamos que funcionaron en un club que por lo general se encariñan y no terminan quedándose, pero ahora lo pudieron comprar por estos 30 millones y es un gran fichaje por parte del Fulham. Me pone muy contento que estén haciendo las cosas bien, porque venía bastante flojo este mercado. Y además contrataron a Sander Berge, necesitaban un reemplazo después de vender a Palhinha y lo consiguen en Sander Berge. No sabemos cómo va a funcionar. Recordemos que hace 3 años, cuando estuvo en la Premier, jugó muy bien. Después descendió con el Burnley, volvió a ascender, y ahí no le fue tan bien la última temporada, o al menos no llegó a las expectativas por lo que lo habíamos visto hace 3 años. Y ahora sí se va a un equipo establecido en la Premier y donde puede brillar como titular en el Fulham. Además, el pase de Diego Carlos, que es un fichaje que se terminó cayendo, pero como lo dije en el último video, lo quería avisar acá, y por eso fueron a buscar a Joachim Andersen. Pasamos al Ipswich Town, que tiene muchísimos fichajes, y la verdad que se está armando un equipazo el Ipswich Town para mantenerse. Me encanta la política de fichajes que están teniendo, porque Jens Cajuste, jugador que dijimos que se cayó el pase al Brentford, terminó llegando al Ipswich Town. Fíjense que es un mediocampista que jugaba en el Napoli, que lo querían establecer lo querían mandar a préstamo a un equipo establecido en la Premier League, y lo termina mandando al Ipswich Town, donde llega a préstamo con una opción obligatoria de compra si es que se mantienen en la Premier League. Si no, se volvería al Napoli. Recordemos que es un mediocampista sueco de 25 años, que digamos que es un 5 de ida y vuelta, pero es más de corte defensivo que ofensivo. Además, Calvin Phillips llega a préstamo desde el Manchester City, fichajazo, jugador que, las últimas 2 temporadas muy flojo, porque estuvo en el Manchester City, donde no rindió, donde digamos que con Guardiola tampoco deben haber tenido la mejor relación, y tenía que suplantar a Rodri cuando no jugaba, que es una de las tareas más difíciles de toda la liga, y no estuvo a la altura. También se fue a préstamo al West Ham United, donde parecía que iba a tener un hueco, y no le fue muy bien tampoco, así que llega sin mucha esperanza, pero es un jugador que sabemos que es muy bueno, o que fue muy bueno al menos, y que puede llegar a retomar el nivel en un Ipswich Town, que además compró a Sammie Szmodics. Sammie Szmodics es
el goleador de la última temporada, tanto en Championship como en la FA Cup. O sea, estamos hablando de uno de los jugadores que más goles hizo en Inglaterra la temporada pasada y llega del Blackburn Rovers por 10 millones. Él juega de enganche o de 9. También puede jugar por afuera porque es un jugador bastante rápido y que no es muy alto tampoco. Y hizo 27 goles en el Championship la temporada pasada y por eso fue el goleador. Y la verdad que es un fichaje muy bien apuntado porque el Ipswich Town está haciéndose básicamente la selección del Championship. Está comprando los mejores jugadores de segunda división para llevarlos a la Premier League y armarse un equipazo para intentar de mantenerse. Otro fichaje de este estilo es Jack Clarke. Jack Clarke llega del Sunderland por 20 millones, incluyendo los bonos en este monto. Es un extremo de 23 años que salió del Tottenham y que está en el Sunderland hace bastante años y que la última temporada hizo 15 goles y 5 asistencias en Championship y es seguramente uno de los mejores jugadores en su puesto en segunda división, si no el mejor, y la verdad que llega a un equipo donde lo van a necesitar, donde se está reforzando bien y continúa con su misma política de fichaje de comprar a los mejores jugadores de segunda división. Y este no solo es uno de los mejores jugadores, sino que es alguien que puede llegar a desarrollarse, llegar a mejorar porque solo tiene 23 años. Además llega Dara Ojea, no sé cómo se dice bien, pero bueno, yo le digo Dara Ojea. Llega del Burnley por 14 millones, central que lo vimos la temporada pasada jugando 33 de los 38 partidos que jugó el Burnley en primera, y es un central irlandés de 25 años, así que le quedarían muchísimos años seguramente siendo un jugador interesante de la Premier League. Llega por 14 millones y en la Premier pasada sorprendió bastante con sus cifras a pesar de ser central porque hizo 3 goles y repartió 4 asistencias. Yo no sé si llega para ser titular indiscutido, la verdad, pero creo que es un fichaje muy interesante y que el Ipswich Town se está armando un gran plantel con estas compras que está haciendo y me encanta porque yo en mi predicción los puse que se mantenían en la Premier League y los refuerzos parece que van en dirección a lograr que sean un equipo de primera división. Pasamos al Leicester City donde no estaban habiendo muchos fichajes y empezaron a comprar, y acá es donde llega Jordan Ayew, jugador que ya vimos que se había ido a otro equipo en la Premier League y era al Leicester City. Jugador que siempre rinde en la Premier League, siempre lo hizo en el Crystal Palace donde estuvo el último tiempo, pero además jugó en aquel Swansea que estuvo en primera división, jugó en el Aston Villa y es uno de los jugadores que más regates hace, aunque no parezca, y sobre todo uno de los jugadores que más faltas recibe de toda Europa. En las estadísticas de los últimos 3 años debe haber sido de los jugadores que más faltas recibió en Europa. Y creo que le puede venir a un Leicester City que tiene algunos cabeceadores muy buenos y de cara a la pelota parada, por ejemplo Yannick Vestergaard, que mide 2 metros, le puede venir muy bien este tipo de jugador que saca faltas en el terreno opuesto y pueden tener grandes oportunidades de pelota parada. Además llega Oliver Skipp por 20 millones más 5 en variables, jugador que no sé si va a ser tenido muy en cuenta en el Tottenham y que llega por un monto bastante bueno para el equipo que lo vende. No sé si es una gran compra para el Leicester City, pero bueno, es típico jugador que puede llegar a dar un paso atrás en el club en el que está jugando, pero un paso adelante en su carrera, teniendo un poco más de rodaje y quizá mejorando su nivel. El Liverpool, por su parte, por fin fichan a un jugador. Dos son ventas porque Sepp van de Beek, como lo dijimos antes, se va al Brentford por 20 más 5 millones, pero compran a Georgi Mamardashvili, jugador que seguramente sea anunciado hoy, y llega del Valencia por 30 más 5 millones, después de ser uno de los mejores arqueros de la Eurocopa, si no el mejor, porque para muchos fue el mejor arquero de la Eurocopa, jugador de la selección de Georgia, que seguramente sea presentado esta semana y va a volver al Valencia a préstamo por el resto de temporada hasta que termine, obviamente, y la temporada que viene vamos a ver si es el reemplazo de Alisson, que recibió ofertas de Arabia pero decidió quedarse. Pero la temporada que viene quizás, creo que se le termina el contrato a Alisson y quizás decide irse a Arabia Saudita y Mamardashvili ser el que lo suplante. Y por último, Bobby Clark. Yo por lo general no suelo hablar acá mucho de los canteranos de los clubes que se van, pero la verdad que es importante decir que Bobby Clark se va porque es una de las joyas de las inferiores del Liverpool, que siempre saca jugadores, y encima se va a Red Bull, que no suelen errar en los fichajes,
y se va al Red Bull Salzburgo por 10 millones además. Es un monto bastante considerable y por eso quería recalcarlo en el video. El Manchester City tiene, bueno, solo la incorporación de Gundogan de forma libre desde el Barcelona. La verdad, una gestión pésima del Barcelona, que lo llevó gratis y al año se le va gratis otra vez sin haber logrado mucho en el club. Además podríamos incluir acá, bueno, la cesión de Calvin Phillips, que no lo hice, pero bueno, ya lo hablamos en el video, así que no tiene mucho sentido tampoco. Manchester United, por su parte, tiene estos dos movimientos que serían simultáneos. Ninguno de los dos está confirmado, pero vamos a hablar de qué se trata, porque Manuel Ugarte, el jugador de la selección uruguaya, está presionando para salir. No jugó los partidos que jugó el PSG hasta ahora en esta temporada y está empujando para ser fichado por el Manchester United. No se sabe todavía el monto, se sabe que él tiene un preacuerdo con el Manchester United de contrato, pero el monto no se sabe. Yo estimo que serán unos 65 millones, pero para que se dé esto se tiene que dar la venta de Scott McTominay y viceversa. Si no va a llegar Ugarte, tampoco van a vender a McTominay. McTominay se iría al Napoli por 25 más 5 millones. Y ambos fichajes, como le dije recién, dependen del otro. Si uno no se da, el otro tampoco se va a dar. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esto, sobre todo durante esta semana, que debería ser cuando se termine de hacer oficial. El Nottingham Forest, por su parte, es el equipo que va a alojar a Alex Moreno esta temporada. Dijimos al principio del video que del Aston Villa se iba a ir a préstamo con una opción de compra de la cual no sabemos cuánto es. Puede ser interesante para un Nottingham Forest que no tiene un lateral izquierdo establecido hace mucho tiempo. Está jugando Ola Aina, que a mí me gusta bastante, pero es un lateral derecho, y que Toffolo nunca terminó de establecerse y parece que Alex Moreno llegaría para ser el titular en ese puesto. Están buscando un delantero y el mayor apuntado es Santiago Jiménez, por el cual ofertaron 33 millones incluyendo variables al Feyenoord por este delantero de 23 años que jugó 30 partidos la temporada pasada, haciendo 23 goles y 6 asistencias en la Eredivisie. La verdad que un mexicano que la está rompiendo toda en el fútbol holandés y que podría llegar al Nottingham Forest y aportar desde el minuto 1 a sus 23 años. Pero bueno, es un equipo que yo considero que tiene delanteros bastante buenos y que no es un puesto tan urgente a reforzar, pero teniendo en cuenta que es un equipo que para ellos lo más importante es mantenerse en primera, quizá los goles tienen que llegar sí o sí, y si ni Wood ni Awoniyi empieza a hacer los goles, necesitan tener una tercera opción, y parece que Santiago Jiménez puede ser ese jugador, que no creo que llegue para ser la tercera opción. Creo que va a llegar para ser titular y que los otros dos jugadores van a ser los suplentes, pero está bien tener 3 opciones de delantero, porque si ninguno está metiendo goles, alguien los tiene que hacer. Y por último, Ramón Sosa llega por 12 más 5 millones en variables de Talleres de Córdoba y es un extremo izquierdo diestro de Paraguay de 24 años, y que tiene muchísima aportación en goles, ya sea metiendo el gol o dando la asistencia. Y para mí, o sea, quizá mucha gente no lo conoce, pero para mí es un jugador que llegaría para intentar de ser titular en este equipo. Juega tanto por derecha como por izquierda, se siente mucho más cómodo por izquierda obviamente, y creo que a Hudson Odoi puede ganarle el puesto tranquilamente, porque me parece un jugadorazo Ramón Sosa. Pasamos al Southampton, donde hay muchísimos movimientos. El primero es el de Sekou Mara, que se va al Racing de Estrasburgo por 12 millones. Deja bastante buena plata a este jugador, que se une al equipo perteneciente a la compañía del Chelsea, a Blue Company. Así que se va de la Premier, pero termina estando en contacto todavía, porque si hace, no sé, si es el mejor goleador de la Ligue 1 esta temporada, probablemente lo hagamos la próxima temporada en el Chelsea, cosa que es muy difícil que suceda. Además, Charlie Alcaraz se tiene que confirmar todavía, se está dando las últimas noticias en esta hora. Me voy a fijar rápidamente a ver si ya se dio, pero parece que va a llegar al Flamengo. Está por darse, o sea, se tiene que dar el estudio médico, y si se da todo bien, el miércoles, según Fabrizio Romano, se estaría presentando, o sea que mañana va a hacerse los exámenes médicos y probablemente lo presenten en una venta por 19 millones de euros,
que va a estar pagando el Flamengo por este jugador argentino, que lamentablemente no lo vamos a poder tener en la Premier League esta temporada, pero esperemos que esté dando este paso a la Liga Brasilera para seguir evolucionando en su carrera e intentar de, quién sabe, ser seleccionado para la selección, que lo veo muy difícil porque el mediocampo de Argentina todavía tiene mucho por adelante, son jugadores muy jóvenes. Además, Justin Bijlow, jugador arquero que llega del Feyenoord, que está siendo saqueado completamente por la Premier League, llegaría a préstamo con una opción de compra para la temporada que viene, seguramente obligatoria y de la cual todavía no tenemos el monto. Más noticias de Southampton. Leslie Ugochukwu, jugador que hablamos que se estaba yendo a préstamo a otro equipo de la Premier League desde el Chelsea. Ese equipo era el Southampton, donde va a jugar este 5 defensivo, francés de 1,90 m, ex Rennes. O sea, son todas cualidades que hace que sea un jugador muy valioso y que se le tenga bastante respeto, porque en general los mediocampistas defensivos franceses rinden mucho en el fútbol europeo, y además llegando de un Rennes que por lo general saca muchísimos jugadores importantes. Pasamos al anteúltimo equipo. No sé si me quedó algún jugador, a ver. Ah, sí, no hablé de Cameron Archer, que bueno, es este jugador del que estábamos hablando al principio del Aston Villa. Llega por 15 millones al Southampton para ser una opción en la delantera. Creo que es... Bueno, no sé quién va a ser el primero, el segundo o el tercero, pero entre Brereton, Armstrong y Archer van a ser los delanteros del equipo. Seguramente puedan jugar por afuera. La mayoría puede jugar no solo de 9, sino que también de extremo. Así que entre ellos tres van a repartirse seguramente los goles del Southampton esta temporada. Y por último, Mateo Fernández, jugador de 20 años del Sporting de Lisboa, que llega por 15 millones. Es un mediocampista más ofensivo que defensivo, que ya tiene más de 2000 minutos en la liga portuguesa. Ahora sí, el anteúltimo equipo, el Tottenham, que tuvo bastantes movimientos en estos últimos días. Emerson Royal se confirmó su venta al Milan por 15 millones. Skip, que ya lo repasamos antes, llegó al Leicester City por 20 más 5 millones. Y el equipo fichó a Odobert, un fichaje del que no se habló mucho, pero es que la verdad es muy barato. A ver, 25 millones más 5 en variables por un extremo izquierdo francés de la cantera del PSG, que ya tiene más de 30 partidos en la liga francesa y casi 30 partidos en la liga inglesa, metiendo 3 goles y dando 3 asistencias en Inglaterra, me parece que es bastante barato. Tiene 19 años recién, con toda esta experiencia que hablamos, tiene solo 19 años todavía, y teniendo en cuenta, por ejemplo, la venta de Skip, que se fue por 20 millones, comprar por 25 a un jugador que a priori tiene muchísimo más potencial, me parece una gran compra. Y por último, Manor Solomon, que seguramente hoy o mañana se esté dando a conocer el préstamo al Leeds United de segunda división. Pasamos al último equipo, el West Ham, que tiene una venta todavía no confirmada, pero una operación medio rara, porque Kurt Zouma se va al Orobajo, el equipo que está en zona de descenso en la Liga Árabe. Pero bueno, está yendo a hacerse los exámenes médicos y seguramente se vaya por una cifra cercana a los 25-30 millones. La verdad que no se sabe todavía, pero es lo que yo estimo. No sé cuál va a ser la cifra final, pero bueno, por poner un precio, más o menos se va a ir por eso. Y además, el rumor, porque el siguiente paso del West Ham en el mercado, y quizás el último, sea intentar incorporar a Carlos Soler del PSG. Todavía no se sabe una cifra ni nada, pero Lopetegui lo quiere comprar y el West Ham está dispuesto a negociar con el PSG para intentar de comprar a este jugador español. Hasta acá el video. Si les gustó, obviamente les pido que dejen un like, suscríbanse para apoyar al canal y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Mami, me quedo en la guerra hasta el último día. Logré lo que no podía. Sigo contando racks por cada melodía. Estoy sobrado de energía. Mami, me quedo en la guerra hasta el último día. Logré lo que no podía.